Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? Mi nombre es Rigo Alfonso Ardon, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Coronado, esto en San José, Costa Rica. Hermanos, el día de hoy traemos un programa nuevo. Sería, de hecho, el sexto programa sobre el tema de los sacramentos de la iglesia. Hoy con el hermano José Aquino, quien nos visita desde Guatemala. Y hoy vamos a tocar el sacramento del orden sacerdotal. Recuerden que son 7 programas. Habíamos hecho una pausa debido a que estaba yo un poquito mal de salud con los resfríos y todo esto, los aires navideños y el frío. Entonces nos faltan 2 programas. El día de hoy, que es el sexto programa, y si Dios lo permite, en el transcurso de la semana o lo más tardar el lunes, vamos a tener el último programa, que es sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Pero bueno, sin más, para no atrasarlos tanto, ¿verdad? Con este tema tan interesante, tan bonito, vamos a saludar al hermano José Aquino, quien nos visita desde Guatemala. Hola José, ¿cómo estás? Un honor, un gusto tenerte otra vez por acá, por este canal. Creo que no es la primera vez, ¿no? Ya viene siendo como la segunda o tercera. Sí, gracias hermano y a todos los que pues se van a estar uniendo a este programa. Muchísimas gracias Rigo por la invitación, siempre es un placer estar aquí contigo compartiendo pantalla y sobre todo, y soy sincero, es un poquito de nerviosismo, es un tema bastante, no difícil como te lo comentaba, sino que es un poquito largo. Bueno, de por sí los sacramentos son, imagínate, todo, nos llevarían toda una vida estudiarlos a profundidad, Sí. pero vamos a hacerlo, vamos a poner nuestro granito de arena y claro, con la ayuda de nuestros hermanos va a salir adelante este programa. Claro que sí, hay mucho que aprender de este tema, de por cierto, entonces, y es un tema que casi no se toca también. Sí. Es un sacramento que pues se ve por encimita en las catequesis y todo, y esperamos que incluso los jóvenes puedan unirse para que aquellos que estén llevando algún proceso de catecumenado, pues les sirva bastante, y si hay algún sacerdote por allá del otro lado de la pantalla Sí. que nos eche porras ahí, que nos dé un poquito de ánimos ahí con su bendición. Así es, hermano. No, no, pues aquí estamos, obviamente, para servir, ¿verdad? Fue hecho, de hecho, este programa para que tuviéramos esta serie de programas, ¿no? Valga la redundancia, sobre un tema tan importante, porque casi nadie los toca, que es el tema de los sacramentos de la iglesia. Ya dimos cinco sacramentos, hablamos sobre el bautismo con Eric Barba, hablamos sobre la confesión o penitencia con Richbel Meléndez, empezamos, creo que fue con el hermano William Toro, que nos hablaba sobre el sacramento de la confirmación, y Sí, también muy buen estuvo, programa. ¿quién? Muy buen programa de William. Sí, muy bueno. Ah, bueno, y Excelente. Jaime Velázquez de México, que estuvo Jaime con Velázquez, el del matrimonio, del también muy matrimonio. bueno. Y sí, y hoy vamos entonces, hermanos, a hablar sobre el sacramento del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, pues ahí para que tomen sus apuntes, recuerden dejar sus preguntas y pues sobre todo darle gracias a todas las personas que están comentando en el chat. Recuerden, como digo siempre, pues hacer su comentario, dejar su like y sobre todo, creo que lo más importante es compartir este programa para que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles, sean o no sean católicos. Gracias a Fernando, gracias a Pablo, gracias a Vicky, gracias a Greinoso, también arroz con huevo frito. Oiga, qué nombre más original, ¿no? Arroz con huevo frito. Ayala, y De veras también así así hay alguien, de veras, arroz con huevo frito. sí, y Enfoca tu Perdón. fe de mi hermano William Toro. Entonces, pues a María del Carmen, que siempre nos ve también por acá. Muy buenas noches, hermanos. Y sobre todo, dale gracias a Dios por tenernos, pues, un día más aquí con salud y con vida, que es lo más importante. Entonces, hermanos, pues para no atrasar también con este tema tan interesante, pues el escenario es todo tuyo, hermano José Aquino. Un saludo antes también para el hermano Eduardo Duarte, perdón, que se acaba de conectar y que nos saluda desde la ciudad de Acacias, en Colombia. Entonces, pues hermano, empecemos. Vamos a Claro, hablar sobre el orden del sacerdocio. sí, fíjate hermano, gracias. Entrando en materia, un poquito aquí de la cuestión, sabemos que todos los católicos nos tenemos que basar en el tripié, Biblia, magisterio y tradición, ¿verdad? Nosotros no solo somos Biblia, recordemos que al final tenemos que exponer la verdad católica, católica significa universal.
Sin embargo, creo yo que es necesario recordarlo siempre, porque no es por puro gusto que se haya sacado de la manga en la iglesia, no, todo tiene un porqué, un inicio, un trasfondo histórico y todo lo demás. Bien, el sacramento del orden, fíjate Rigo, que es curioso que se hable de verdad, y esto lo digo porque he visto en algunas parroquias, se hable mucho acerca del matrimonio y está bien el bautismo, pero el sacramento del orden lleva una profundidad teológica sumamente importante para la vida del católico, Claro. para la vida del cristiano. Y es que es una vocación y es sobre todo de donde nace la necesidad del alimento de la Eucaristía, del sacrificio pascual de nuestro Señor en la última cena. Y es el deseo ardiente que Él nos vaya a transmitir ese alimento de vida eterna. De ahí se desprende también la remisión de los pecados, la unción de los enfermos, el bautizo, porque fíjate qué curioso, Rigo, no sé si te has puesto a pensar que cuando uno nace, un sacerdote es quien aplica obviamente en el caso ordinario, el sacramento del bautizo, ¿sí? También un sacerdote, o ya sea el obispo, es quien formula o que hace la misa, quien participa sobre el sacramento de la confirmación. Claro. También a nosotros los casados es un sacerdote quien viene a oficiar la misa y que, por cierto, les voy a pedir sus oraciones porque el día de mañana estaremos de aniversario con mi esposa. Fíjate, Qué Río, que bueno, qué bueno. sí, Un año vamos a más. cumplir 14 años. Y ojalá que no me esté escuchando mi voz si me fallaron la matemática, porque créeme que no amanezco para el otro día si me equivoqué de los años. Pero imagínate, Rigo, eh, es el sacramento del matrimonio quien obviamente oficia la misa un sacerdote. Cuando estamos enfermos, un sacerdote nos asiste en la unción de los enfermos. Claro. La Eucaristía todos los domingos es un sacerdote por esas santas manos. También, y por último, es un sacerdote que en el grado del orden de los obispos, quien viene a imponer las manos a aquellos que están en el camino para poder formarse como sacerdotes y en su misa, obviamente, para convertirse ya en sacerdotes. O sea, el sacerdote está en toda la vida del católico. Sí. Y lamentablemente no se le da su lugar en muchas veces y nosotros los laicos la mayor parte de culpa por descuidarlo, ¿verdad? Así que para ti, amigo, hermano sacerdote que me estás viendo, muchísimas gracias por darle ese sí a nuestro Señor, a esa vocación tan bella y hermosa, ¿verdad? Entonces, Claro, hermano, y qué Ajá. importante, porque esto que dices es sumamente importante. Los 7 sacramentos de la iglesia, porque son 7 lo que tenemos los católicos, siempre el sacerdote, como bien dijo el hermano José Aquino, está ahí presente, ¿no? Te faltó todavía el de la unción de los enfermos, donde ellos No, lo también. dije cuando Así lo estábamos. dijiste. Ah, Sí, sí, bueno, sí. listo, listo. Pero es en todos, está en Está en todos. todo, Y en por todo. eso hoy es, por eso yo lo quise dejar ya casi para último, ¿verdad? Porque él, como está presente en todos, pues viene siendo un sacramento muy importante, como todos los sacramentos de la iglesia. Entonces, pues sigamos, hermano, claro que sí. Sí, fíjate que para poder abarcar este tema y así rapidito, vamos a ver a modo grosso, a modo superficial un poquito, Claro. los inicios en su historia bíblica, el orden en la doctrina católica y algunas citas bíblicas, empezando por lo que es el Levítico, generalidades del orden, así como por ver las cuestiones un poquito canónicas, la misa, el por qué se hacen ciertos gestos y todo lo demás, y el sacramento en concordancia con los demás sacramentos, ¿verdad? La unción de los enfermos, el matrimonio, el bautizo, confirmación, etcétera, ¿verdad? Trataremos de abarcarlo lo más rápido posible. Entonces, en el caso, es un dogma, por cierto, de por sí, el orden es un verdadero y propio sacramento instituido por Cristo, es un dogma de fe. Y esto sale, recordemos que un dogma no es porque haya aparecido ya de unos años para acá, no, siempre ha estado, y un dogma es aquello que sale de la iglesia cuando se ve amenazada una verdad de fe que ya está tanto bíblica como históricamente en los inicios
la vida cristiana, de la vida de nosotros los católicos, de lo que el Señor Jesucristo ha establecido, y contra la doctrina protestante del sacerdocio universal de los laicos, porque sabrás, bien es establecido que el protestante viene a tener en cuenta que todos somos sacerdotes, todos. Sí. No hay un sacerdocio ministerial, no, todos somos sacerdotes, y eso que los católicos tenemos no es válido porque todos tenemos ese poderío, que por cierto, más adelante vamos a ver una cita en donde con estas mismas palabras que todos tenemos, todos estamos constituidos como sacerdotes, se inicia una rebelión con Moisés y si no estoy mal, en la cuestión del libro de los números, ¿verdad? Y precisamente bajo este argumento, todos somos instituidos, no hay un tipo de privilegio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que el protestante no comprenda. En cuanto al concilio de Trento, declara que existe, que en la Iglesia Católica existe, claro, un sacerdocio, pero se distingue del sacerdocio común de los fieles, que es el sacerdocio ministerial. Declara que existe en la Iglesia Católica, visible y externo, según el Décimer 961, una jerarquía, fíjate, instituida por una ordenación divina. No es de mero de hombres, como lo hacen algunos pastores, sino que es divina. Es decir, un sacerdocio especial y un estado de estado sacerdotal especial, ¿verdad? Es esencialmente distinto del laical. Entonces el sacramento viene, por así decirlo, de una manera, una llamada de Dios hacia el corazón del hombre. El concilio de Trento lo define de la siguiente manera y dice que si el orden no se es visto como un sacramento, como algo que es dado por la iglesia, ¿verdad? Independientemente de lo que opinen los demás protestantes y todo, si en dado caso no se ve como esto, dice sea anatema, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros, imagínate, hacer en este caso? Instruir al pueblo católico de que crea esta verdad de fe, porque es necesario que no se pierda ningún alma. Ahora, fíjate que de la constitución en el caso del sacrificio, es necesario verlo de la siguiente manera. El Levítico, para quien no está acostumbrado a la lectura bíblica, hermano, yo sé que a veces aburre un poquito con la cuestión de los ritos, con tanta cuestión de, ¿cómo le llaman? De lo que se ve en la historia bíblica, ¿sí? Pero requiere que lo veamos como una institución necesaria para el acercamiento de el hombre que viene a estar solo por el pecado hacia Dios. Por medio de los hombres es que Dios saca a un hombre del pueblo para poder representar no solo los pecados, sino los sacrificios, de tal manera que, aunque de modo imperfecto, puedan establecer una relación con el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ahora, en este caso, si la Iglesia Católica, por institución del Señor en el Nuevo Testamento, el santo y visible sacrificio de la Eucaristía se realiza en plenitud, ¿verdad? Es necesario confesar también que en la Iglesia hay un sacerdocio nuevo, visible y externo, que se mudó del antiguo. Ya no tenemos esos ritos, ese tipo de leyes que nos atan, sino que ahora es un nuevo sacrificio único y eterno. Nosotros hemos escuchado muchas veces, Rigo, yo creo que has tenido esos debates en donde se dice que nosotros volvemos a sacrificar a Cristo, que su sacrificio en la Iglesia Católica no es válido porque fue una sola vez, y dice que es consumado en la cruz y que no tenemos por qué volverlo a realizar. Y fíjate, Rigo, que es curioso que confunden la palabra consumado y consumido, que es totalmente distinto, ¿verdad? Una plenitud se ve en la palabra consumado y consumido, que es una finalización. Esto no ha finalizado, es el sacrificio por antonomasia que se viene a volver a darse en nuestra vida, ¿sí? Es esa misa eterna que de lo eterno se hace en lo terreno para acá con nosotros, ¿verdad? Entonces, interesante verlo desde este punto de vista,
desde el Levítico para acá con nosotros en el Nuevo Testamento. Jesucristo viene a suplantar, a venir a hacer todo lo viejo, ahora lo nuevo. Que recordemos que todo lo del Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Claro, claro. ¿Verdad? Y Entonces, que, hermano, qué importante, digamos, que tocas ese tema cuando hablas también no solamente del tema del sacerdocio en general, sino también del sacerdocio en un tema apologético. Porque bien dices, cuando nosotros conversamos o dialogamos o debatimos con los protestantes, ellos generalmente dicen, mira, es que ya en la nueva alianza el sacerdocio comunitario desapareció, ya fue abolido, y la Biblia no dice que fue abolido, dice que fue cambiado. Recordemos que en la antigua alianza existían tres tipos de sacerdocio: el sumo sacerdocio, por hombres obviamente, el sacerdocio ministerial de los levitas, y también donde todos eran sacerdotes. Ellos tenían también ese tipo de sacerdocio comunitario, pero en la nueva alianza cambia un poco. Seguimos manteniendo el sacerdocio comunitario, donde todos somos sacerdotes, ¿verdad? Y también el sumo sacerdocio, pero ya no es de hombres. El sumo sacerdote eterno nuestro es Jesucristo, ¿verdad? Y existe el sacerdocio ministerial, que ahí es donde chocamos con los protestantes, porque ellos dicen, ya en la nueva alianza no hay sacerdocio. Sin embargo, pues es más que probado tanto por la escritura como por la patrística, que sí, que la iglesia siempre ha tenido sacerdotes ministeriales, que son los que ofician pues todo el rito, ¿no? Y que ahora, como bien dijiste, antes se sacrificaban animales, ahora no, ahora fue Jesucristo quien hace 2000 años se sacrificó en una cruz por salvarnos a todos, y pues por eso Él es el sumo sacerdote también, ¿verdad? Entonces claro, es muy importante eso que dices, hermano. fíjate, Rigo, que en el caso, por ejemplo, de la palabra orden, vamos a tener en cuenta, ¿por qué le llamamos el sacramento del orden? Claro, Y la palabra orden en antigüedad designaba, por ejemplo, cuerpos constituidos en un sentido civil. Pero, ojo con esto, algo, una ordenación, una designación, de ahí de la palabra orden, ¿sí? En la iglesia hay cuerpos constituidos. Por eso es que nosotros no decimos que todos somos sacerdotes en el sentido de una especial consagración. No, tenemos nuestro sacerdocio, claro, en el bautismo somos hechos sacerdotes, profetas y reyes, pero nuestro sacerdocio es el sacerdocio común, y el sacerdocio, como el orden, es el sacerdocio ministerial, ¿verdad? claro, Hay que dejarlo bien en claro. Ya en la iglesia, como hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamentos, obviamente, claro que está fundamentada en la Sagrada Escritura, refirámonos a Hebreos 5:6, Hebreos 7:11, Salmo 110:4, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis, en griego ordines, en latín, ¿verdad? En este caso la liturgia habla de ordo episcoporum, del ordo presbiterorum o el diaconorum. En el caso de presbíteros, diáconos y los episcopos, en este caso, pues las tres, el sacerdote, el obispo y el diácono. y el Son diácono. tres. Pero no por esto podemos decir que en nuestra iglesia no haya otro tipo de órdenes. Tenemos también órdenes de las vírgenes, podemos hablar de los catecúmenos, de los diáconos permanentes, incluso un saludo a los hermanos que están siguiendo ese camino, a nuestro hermano Jesús Curones, que por cierto él es un diácono, está preparándose para el diaconado permanente. Entonces, imagínate esa riqueza de la iglesia descansando en los hombros de toda esa historia, de todo lo que es el orden sacerdotal, ¿verdad? Entonces, en antigua alianza, como acabamos de decir, el pueblo fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. De ahí es que donde viene la parte de dificultad para el protestante cuando lee Éxodo 19:6 o Isaías 61:6. Porque Claro. dice, si todos somos una nación consagrada o un reino de sacerdotes, ¿de por qué entonces es que se está dando esa división supuesta entre la iglesia católica? Pero no es así, porque Dios dice que escogió de una de las 12 tribus, ojo con esto, la de Leví para el servicio litúrgico. No constituyó entonces a todos para un servicio. Claro Exactamente. está, es una nación de sacerdotes, pero dentro de ese sacerdocio elige siempre
a una de las 12 tribus para poder venir y servir al pueblo, ¿sí? En este caso, de ahí que viene de Levítico. Obviamente Exacto. no me da incluso un poquito de risa porque se tendría que explicar con peras y manzanas a los protestantes que según ellos pues son muy doctos en la Biblia y obviamente esto está a la par de ellos en sus sagradas escrituras. Pero bueno, eso es así. Un rito propio, consagrado del mismo Dios para ser partícipe, imagínate, Rigo, de acercar al hombre a Dios. Claro. Imagínate. Entonces, eso lo miramos también en el libro de los Números, capítulo 1, verso del 48 al 53. Y cito, porque no estarán diciendo por ahí que solo somos catecismo, que solo somos doctrina de hombre. No, está en las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos. Así que Dios mismo es la parte y nos da su herencia en el sacerdocio y nos llama y nos ha establecido sacerdotes para también tener el perdón de los pecados. Su herencia, su heredad nos está acompañando desde las páginas y los textos veterotestamentarios hasta nuestros días. Entonces, Sí, es mentira que todos seamos sacerdotes y que todos tengamos que ministrar y que todos tengamos que hacer. No, el mismo Dios elige de entre las 12 tribus a una para venir y servir, así como de entre los discípulos que tenía, elige a 12 y los llama por nombre para seguirlos, así también Dios mismo, mediante su Hijo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, llama a los hombres de medio de la comunidad católica, a aquellos que van a seguir y servir al pueblo y a guiarlos como pastores de nuestro rebaño, que somos nosotros las ovejitas, ¿verdad? claro. Entonces, O sea, uh-huh, disculpa ahí, hermano. O sea, que ya esto del sacerdocio no es algo nuevo del cristianismo. Esto ya se viene dando desde la antigüedad, desde el Antiguo claro, Testamento con el tema de los hebreos. Incluso, vayámonos más allá de los hebreos. Los mismos pueblos paganos de la antigüedad tenían sus sacerdotes también y su sumo sacerdote. claro, Entonces, pues cómo esto se transfiere también a la nueva alianza con el tema del cristianismo. Y si los hebreos tenían el sacerdocio eh, ministerial, por así decirlo, ¿por qué el cristianismo no lo va a tener? ¿No? claro. Y cómo es importante estos que dices, porque cómo Dios de la tribu de Leví saca a los levitas de donde sale el sacerdocio, y es como Dios de ese sacerdocio comunitario, donde todos somos sacerdotes, pues extrae unos, los elegidos, los escogidos, para el sacerdocio ministerial, ¿verdad? Que no cualquiera, y en el cristianismo tampoco es cualquiera el que puede, pues, adjudicarse esa autoridad de celebrar los ritos en el templo, ¿no? Sí, fíjate que en el numeral, y esto que te acabo de decir, lo puedes Claro. encontrar en el numeral del catecismo, en la parte, en la sección 2, el sacramento del orden, en la economía de la salvación, numeral 1539 al 1541, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos la doctrina establecida. Y te voy a leer, dice, no obstante, en el 1541 dice, escucha, A ver, no obstante la liturgia de la iglesia viene el sacerdocio de Aarón, o sea que no es nacida en un dogma claro. que como dicen los protestantes, en un par de años atrás, no, en el sacerdocio de Aarón, que por cierto no es de ayer, y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los 70 ancianos, cifra confrontemos con el libro de los números 11, 24, 25, prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Por ello, en el rito latino, la iglesia se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera. Escuchen. Dice, Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que estableciste normas, o sea que hay un orden, no es solo de venir y de hacerlo como ciertos pastores lo hacen en sus congregaciones, en tu iglesia, con tu palabra bienhechora, desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tus santuarios. Esto lo vemos en la parte de lo que es el pontifical romano, ordenación de obispos, presbíteros y diáconos, en la oración de la ordenación, numeral 47. Entonces, en este caso, podemos ver definitivamente que quiere Dios estar con nosotros por medio de sus ministros. Te voy a decir algo que sonará
que sonará contradictorio, porque ya me escucho a aquellos que vienen a tomar a Santo Tomás de Aquino con una frase que él viene y dice: solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros tuyos. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, en este caso, ya me imagino a aquellos que estarán diciendo también, bueno, pero si esto fuera así, vamos a darle la oportunidad a los católicos. Ellos se vienen a dar un balazo en el pie porque dice su propio santo que solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos, por lo tanto, entonces no existiría el sacerdocio católico. Claro. Pero hay que entender cómo es que Santo Tomás de Aquino viene justamente a decirnos esa frase, ¿verdad? Ahí puse compartir pantalla. No sé si se pueden ver. Ahí me dicen en los Ahora, comentarios si se ve es bien que o es se ve muy justamente que pequeño. nacimos a los presbíteros como sacerdotes. No, que ¿Cuál? puse compartir pantalla del catecismo. Ahorita, no sé si se ve bien. Ahí cualquier cosa me dicen los del Ah, chat. sí, claro, se ve bien. Ah, bueno, Sí. perfecto. Yo pensé que era mi pantalla. No, 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 no. y es que dice que justamente te decía que en la teología católica nos referimos a los sacerdotes como, o a los presbíteros como sacerdotes. Aunque el término, fíjate que más exacto o más técnico sería el de presbítero. Y lo que pasa es que esta denominación se debe a su participación en el orden sacerdotal, ya que igual que todos somos bautizados, compartimos el mismo sacerdocio de Cristo. Pero, sin embargo, escucha, los presbíteros y obispos ejercen este sacerdocio de manera ministerial. Claro. Sí, es por esto que se dice que el sacerdote es alter Christus, o en este caso es otro Cristo, y actúa in persona Christi Capitis, lo que significa que actúa en la persona de Cristo mismo. Es otro Cristo, ¿me entiendes? El presbítero entonces es el instrumento que Cristo utiliza para ofrecer el sacrificio del altar, que es la Eucaristía. ¿Ya? A esto dice Santo Tomás de Aquino y se refiere a que Cristo es el verdadero sacerdote, víctima y altar. El sacerdote no es que sea crucificado en cierta manera literal, sino que es otro Cristo quien reviene a rememorar, a hacer lo que el Señor dijo la otra vez, lo que dijo en la última cena. Hace de esto en memoria mía o en conmemoración mía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Santo Tomás de Aquino viene a establecer a Cristo como el verdadero sacerdote, pero es el sacerdote católico quien actúa en persona de Cristo o en persona Christi, ¿ya? Que oficia lo que es la Eucaristía. Entonces, en este caso, pues, tenemos que decir también que la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento del orden sacerdotal, no solo es que uno es por herencia, fíjate, Rigo, dice, no es que no es uno, era por herencia anteriormente, por casta, y en el Nuevo Testamento es por pura elección divina. Dios pone sus ojos para que el sacerdote en quien él quiere actúe su gracia, ¿sí? Así como, por ejemplo, Jesús puso los ojos en Mateo, en Pedro, por pura gracia pone en estos hombres santos sus ojos para que sean sus servidores, sus ministros, ¿sí? En quien él ha pensado desde la eternidad. ¿Recuerdas aquel dicho, o en este caso, cuando se habla acerca de que tú eres sacerdote eterno según el rito o el orden de Melquisedec? ¿Te acuerdas de esta parte? Incluso hay un canto, dice, tú eres sacerdote para siempre. Yo no sé si lo has escuchado o si has participado en alguna misa de ordenación sacerdotal. Esa es esos son uno de los cantos que, fijo, estarán en la ordenación de todo sacerdote. Tú eres sacerdote eterno. Entonces, es muy bonito analizar en este sentido y fíjate que el sacerdote comprende nuestras debilidades, comprende nuestras faltas, porque es un hombre también, como tú, como yo, cualquiera, pecador, al igual que nosotros. Pero en cuanto hombre me puede comprender porque participa de mi condición pecadora, ¿sí? Lo mismo hacían los levitas, comprendían esa necesidad que aunque imperfecta o imperfecto el sacrificio, ahora tenemos nosotros la opción de acercarnos a ese sacerdote que hombre también me va a entender, ¿sí? Él es tentado al igual que yo, él sufre al igual que yo y también se santifica como nosotros nos santificamos en la misa por medio de la Eucaristía, ¿verdad?
Y Entonces, esto que dices, hermano, qué importante, porque me recordó, ahora estaba viendo justamente un posteo en Facebook de Frank Morera, que estaba ahí todo enojado porque dice que parece ser una muchacha, una catequista, pues dejó de ser catequista, dejó de ser católica, se pasó para la acera del frente, para el protestantismo, porque decía que como un sacerdote iba a perdonar pecados si era un hombre, o sea, ya estaba pensando como protestante. Y como bien lo acabas de explicar, no es la persona del sacerdote como ser humano que perdona los pecados, sino es Dios a través del sacerdote. El sacerdote es solamente un medio, un instrumento claro, humano del que se sirve Dios a través de su iglesia, pues para ofrecer, como bien dijiste al inicio, los sacramentos, ¿verdad? Incluyendo este tema de la confesión. Y también es bueno apuntar que los obispos son sacerdotes. Muchas personas a sí, veces piensan que son dos cosas diferentes. Los obispos también son sacerdotes y no cualquiera es sacerdote. No es así como pasa en el protestantismo, que un día a mí Dios me habló en sueños, entonces yo al siguiente día desperté y me autonombré pastor y me fundé una iglesia en un garaje. No, o sea, para ser sacerdote se lleva mucho estudio, mucho tiempo. Ellos estudian, mira, historia, filosofía, psicología, algunos casos latín, griego y liturgia, todas estas cosas y llevan muchos años. No sé exactamente cuántos, no sé si tú tienes el dato por ahí, pero sí son muchos años, ¿no? claro. Fíjate qué curioso. Agrey, no sé si lo menciono bien. Agreinoso, creo que dice. Éxodo 29:14, pero dice, habla acerca incluso del Levítico 4:14, en cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea Eso. ofrecerá un novillo en sacrificio por el pecado, lo llevará ante la tienda del encuentro. Y, 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 es, y es bonito que lo mencione, porque no es solo de venir y de decir todos tenemos el poder de venir y de absolver pecados. No, se tenía que No, llevar, se tenía que hacer ese sacrificio, ¿sí? Y obviamente ese rito anterior hace alusión ahora a la Santa Misa, que ofrece ese sacrificio por los pecados. Te darás cuenta que el sacerdote extiende sus manos y dice, eh, recibe en tu honor este sacrificio y no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Te acuerdas esa parte? sí, Bueno, pues entonces estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que ahora a plenitud y con el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sí nos perdona los pecados, que sí no se requiere ya sacrificio de animales, sino que ahora es el mismo Cordero de Dios que sí, quita el pecado del mundo. Sencillo, yo no sé por qué se complican tanto nuestros hermanos separados de ver que la misa es bíblica, es está ahí, bíblico. Sí, claro, hermano, así apunto esto lo que dice, y solo los sacerdotes levíticos podían realizar la expiación. Es que sí, claro, a pesar de que el sacerdocio ministerial existía en la antigua alianza, eso no quería decir que cualquier hijo de vecinos iba a subir ahí al templo a hacer los ritos y los sacrificios. No, para eso habían sacerdotes ministeriales. Igual pasa en nuestra iglesia, en el cristianismo, ¿no? sí, fíjate que y lo vamos a unir con el comentario de Pablo. Dice, Rigo, tengo una duda, ¿por qué se dice que el cristiano tiene un poder de sacerdote? No sé en qué lo dice o en qué modo el bautizado es sacerdote, a qué refiere esa parte bíblica o en qué contexto. Claro, es que mira, o sea, repito, nosotros somos en el bautismo instituidos sacerdotes, profetas y reyes, Claro, ¿ya? Ahora, nuestro sacerdocio es el sacerdocio común. Somos profetas porque tenemos que anunciar. Lo que estamos haciendo aquí es ser profeta. Anunciamos esa doctrina, esa palabra de Dios, citando las sagradas escrituras, haciendo vida, como dice la misa. Misa, y por cierto, la palabra misa es una terminación en latín. Cuando finalizaba la liturgia, dice, ite misa et, hagan vida lo que han escuchado acá. Es hacer vida. Y somos reyes porque obviamente somos constituidos para un reino eterno. Por eso mismo el Señor nos hace partícipes de su vida inmortal. Esa parte que acabo de decir también la dice en la misa el sacerdote. Es solo cuestión de prestar atención a la misa. Entonces nos hace partícipes de su vida inmortal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el cristiano católico tiene ese poder para venir y aplicarlo a la vida. Fíjate que Pablo también
El sacerdote tiene la potestad y el poder para bautizar, claro, pero en cuestiones de emergencia, cuando no hay un sacerdote, el laico también lo puede hacer. Claro. El laico también lo puede hacer. En una cuestión de vida o muerte, tú tienes a tu hijo, se está muriendo y no hay, tienes algo de agua, tú mismo lo puedes bautizar. Y es válido ese sacramento por tu mismo sacerdocio común. Es más, por ejemplo, nosotros en el caso de los casados, nosotros también tenemos el poder de venir y de bendecir a nuestros hijos, porque también somos sacerdotes en ese aspecto, ¿sí? Claro. Como sacerdotes y como expuestos en el sacramento de matrimonio, tenemos esa gracia para bendecir a nuestros hijos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, y en el contexto que nosotros tenemos una vida nueva y que anunciarla, ¿sí? Ese poder, por eso dice, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino dominaciones, potestades, etcétera, porque Así nosotros es. tenemos también, estamos armados con todo esto para poder tener ese poder y enfrentar las tentaciones y los ataques del enemigo. Bueno, ya respondiste la pregunta de María del Carmen, que decía cuál es el papel específico del sacerdote común, o sea, todos nosotros, lo Claro. acabas de explicar. Un dato histórico a tomar en cuenta, hermanos, no sé si ustedes sabían, recuerde que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento los libros deuterocanónicos, para nosotros son canónicos, ¿no? Son inspirados. Dos de esos libros son los libros de los Macabeos. Bueno, yo les cuento, por a las personas que no sepan, porque hay muchos que no saben y yo antes no lo sabía, por eso se los quiero contar, que los macabeos eran levitas, pertenecían a una familia sacerdotal del pueblo de Israel. Entonces, para tener en cuenta tal vez ¿cómo se llama? Ese dato histórico. Los macabeos eran levitas y por lo tanto eran sacerdotes hebreos, aunque al final también fueron soldados, ¿no? Sí, sí. Fíjate que me habla acerca del Apocalipsis, ahí vamos a salirnos un poquito del tema, me dice, el Apocalipsis es una liturgia, ahí ¿quién sería el sacerdote? Cristo. O sea, en este caso se celebra, es, es las bodas del Cordero, que ya se celebran, pero que todavía no, ¿sí? En este caso, y fíjate qué curioso, cuando lees esa parte del Apocalipsis, literal, así, estás viendo una misa, estás viendo literal una misa, estás viendo participación sacerdotal, estás viendo la oración de los santos, estás viendo el ofrecimiento, estás viendo cómo es que el humo es llevado con copas al altar, las ofrendas, estás viendo prácticamente una misa. Y Claro. si habemos dicho que el sacerdote participa o es el ministro y que actúa en persona de Cristo, imagínate en la asamblea celestial lo que se vive, es el mismo Cristo. Entonces, lo eterno que se vive allá, escucha bien esta frase, lo eterno que se vive ahí se hace en lo presente acá. Claro. Imagínate lo grande que es la misa, lo Sí. eterno allá, celestial, se vive acá en lo terreno y se hace presente. Sí, Es por así eso es. que nosotros no decimos está consumido, es que está consumado, está pleno. Lo que en la eternidad se vive ahí, se participa acá. De ahí que la iglesia tenga los tres estados, purgante, triunfante y militante, un solo cuerpo con sus diferentes miembros. Así Así es. es. Y Pablo nos preguntaba por los luteranos, que si por eso es válido el bautismo en los luteranos. Y de hecho ya se lo contestó el hermano Agreinoso, ¿verdad? Siempre y cuando Sí. sea con la fórmula adecuada, la fórmula La fórmula trinitaria. trinitaria, me faltó decir, ¿verdad? Obviamente en el nombre del Sí, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. así es, Si lo haces en así el es. nombre de Jesucristo, está, está mal. Unicitario, unicitario. Unicitario, ¿eh? Solo Sí, Cristo, claro. no vale, Bien, ahí no cuenta. vamos a continuar un poquito con la Listo. cuestión de algunas pues modalidades, algo pues que es más que todo solo para ver las cuestiones de la modo de participar del único sacerdocio de Cristo, el por qué algunos pecados pues no los puede, no es que no puedan, sino que simplemente son remitidos a lo que es el obispo o el santo padre. Fíjate que hablamos de 3 grados del sacramento del orden: sacerdotes, perdón, diáconos, el sacerdote y el obispo. El papa es un obispo, el obispo de Roma, pero es un obispo y a la vez
fue cardenal, pero los cardenales son creados, no es que sea otro orden, ¿me entiendes? Un nuevo nivel, no. Son creados, son servicios que se ponen al servicio, valga la redundancia, de la iglesia. Dice, los 3 grados del sacramento del orden, esto está en el numeral 1554. El ministerio eclesiástico instituido por Dios, dice, está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Y que, por cierto, Rigo, presten atención porque voy a dar un premio, voy a hacer unas preguntas y aquellos que me contesten se van a ganar un premio sorpresa. Es un libro, pero va a ser sorpresa y me van a dejar su correo por allá. Vamos a ver quién responda más luego, pues obviamente se lo va a ganar. Ok, dice, hay premio para el final del programa, entonces está sí, bueno. para finalizar. Ahí sí que tienen que tener mucha atención. Dice, la doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la iglesia reconoce que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y servirles, por eso el término sacerdos designa el uso actual y a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, o sea, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio diaconado, son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden, ¿sí? Fíjate que vamos a hablar un poquito de San Ignacio de Antioquía. En su epístola a Tralianos, capítulo 3:1, dice que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, que como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos, escucha arriba, sin ellos no puede hablar de iglesia, sin ellos no se puede hablar de iglesia. Esto lo dice San Ignacio de Antioquía, no fue ayer, en la epístola a Tralianos 3:1. Entonces, ya está, claro está, tenemos que reverenciarlos. Y ojo, son nuestros líderes y sin ellos, dicen, no se puede hablar de iglesia. No se puede. Entonces nosotros no somos como los protestantes que dicen que todos somos, no. Hay un cierto grado, cierto orden, ¿sí? Y tenemos que ser obedientes. Recuérdate, Rigo, ¿cuál fue el pecado del enemigo? No obedecer, su rebeldía. Es por eso que yo en algunas ocasiones, y esto genera un poquito de ampolla, digo, ¿sabes quién fue el primer protestante en la historia de la humanidad? ¿No? El diablo. Él es el primer protestante. Y no lo digo con malicia, es que no obedece al plan salvífico, al plan que tenía Dios en el principio, ¿verdad? Entonces, solo un pincelazo para cada cuestión. Vamos a ver qué funciones tiene cada uno de los órdenes, y por esto vamos a ir pasando al siguiente tema. Entre todos estos, Rigo, tenemos que venir, los obispos tienen un grado especial, y es que se remonta a una sucesión apostólica hasta el principio. Son los transmisores de la semilla apostólica. Esto según Lumen Gentium 20. Esto lo encuentran en el capítulo, en el numeral 1555 del Catecismo. Para realizar estas funciones tan sublimes, dice, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo, que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron como colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos, según Lumen Gentium 21. Fíjate, Rigo, que entonces no solo es venir y tener en cuenta que ya se nombró, no. Tiene una historia desde los primeros apóstoles, desde todo esto, una secuencia. A esto se le llama, Rigo, ayúdame, se me olvidó la palabrita. La sucesión. Sucesión apostólica. De Nosotros hecho, sí tenemos así, sucesión apostólica. De hecho, San Irineo de León nos habla ya de que los primeros apóstoles, de que los primeros sacerdotes fueron los apóstoles, ¿no? Y no solo habla en un aspecto comunitario, sino que en un aspecto ministerial, porque son los que sirven al altar continuamente, dice él. Imagínate, San Irineo de León, un padre de la iglesia del siglo II, discípulo de San Policarpo, quien a la vez fue discípulo de San Juan el Evangelista. Claro. Fíjate que una de las funciones principales de los obispos es santificar, enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y las palabras consagratorias,
que confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. Vamos a tener una pregunta por acá. Fíjate, Rigo, ¿qué pasaría si un sacerdote renuncia? ¿Qué crees tú? ¿Sigue siendo sacerdote o definitivamente ya no, como algunos hermanos separados creen y dicen, bueno, es un mero hombre y como incluso tuvo un amor de una mujer y pues es derecho que el hombre sea casado? ¿No te has escuchado Muchas ese veces. argumento, Rigo? Sí, Entonces, cualquier cantidad de veces. claro, entonces yo te pregunto, ¿crees tú que se termina o continúa? El sacerdocio es un ministerio, bueno, el caso el que es sacerdote ministerial es para siempre, ¿no? Así él renuncie, tal vez no podrá oficiar ya, no podrá ministrar en una parroquia y todo eso, pero la persona que es consagrada como sacerdote ministerial lo es por toda la vida. Claro, incluso Juan Rivera, aquí pues, felicidades Juan, está prestando atención, dice, hasta la muerte, claro. Los demás, en este caso, es lamentable que sacerdotes hayan renunciado a Sí, o hayan pedido la dispensa, pero siguen, los han marcado. Esto es, como lo hemos dicho, lo ha mencionado Rigo en sus demás eh, series, marca, deja imprime un carácter en el alma. Ahí está, claro, imprime un carácter en el alma que es indeleble y es para siempre. es para Entonces, siempre. por eso es que se tiene muchos años el que está llamado a esa vocación para venir y tener un discernimiento especial, porque no se está jugando un partido de fútbol, no se está decidiendo qué grado o qué materia vas a llevar en la universidad, no, estás respondiendo al llamado del mismísimo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote que te llama a participar de su vida, ¿sí? Vamos a ver de los presbíteros, de los presbíteros, qué papel eh, juegan en este caso. Dice, en este caso, la ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Dice, el ministerio de los presbíteros, según el numeral 1563, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con el que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial. Era lo que le decía, y así quedan configurados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza, ¿sí? Entonces, en este caso, el sacerdote viene a ser cooperador, un aliado de los obispos, ¿sí? En virtud del sacramento del orden participan de la universalidad o de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Su función principal es que al recibir la ordenación los prepara no para una misión como que limitada y restringida, sino para una misión amplia, universal de salvación hasta los extremos del mundo. Es decir, que está dispuesto a evangelizar por todas partes, por todas partes. Entonces, hermano, imagínate cómo es que puede venir y ser tan importante el sacerdote en nuestras vidas. Y dice que su función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, dice, la persona de Cristo, y proclamando su misterio, unen la ofrenda a los fieles del sacrificio y amplían el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor. Era lo que le decíamos a la hermana que preguntaba qué pasaba en el Apocalipsis, cuando se mencionaba acerca de lo que era la boda del Cordero y todo lo demás. Es que se ofrece al Padre una vez para siempre como hostia inmaculada, el propio Claro. sacerdote, según Lumen Gentium número 28. Y hay que Entonces, tener en cuenta, hermano, que el Papa ajá, también es sacerdote, ¿verdad? En este caso, sí, a nosotros, el Papa sí, Francisco. Mira qué interesante este comentario que nos dice el hermano William de Enfoca tu Fe. Dice, hay una revelación privada que a mí me impactó hace unos años. Decía que en el infierno la única luz es la de las manos consagradas de los sacerdotes condenados. O sea, está impactante, está fuerte, ¿no? fuerte, fuerte. Imagínate un sacerdote exorcista que se condene. Es como que te lleve, Uh, es como que un policía caiga preso
en la cárcel donde están todos aquellos que él metió presos. Exactamente, Imagínate, lo mismo, qué lo mismo. fuerte. Yo Lo te voy, mismo. voy a decir algo, tal vez que suene fuerte, pero yo no quisiera estar en, en el cuerpo del sacerdote el día del juicio, porque si ya para nosotros los católicos el juicio va a ser severo, no porque seamos pecadores a sumo grado, sino porque tenemos la plenitud de la verdad y a todo aquel que mucho se le entrega, mucho se le exige. Cierto, Ahora es cierto. imagínate, si con la verdad plena nos va a venir el juicio, cuánto más aquellos servidores que tienen a cargo el rebaño. Y Imagínate. eso para un sacerdote. Ahora imagínate la responsabilidad para un obispo y para el papa, que es la Y para el cabeza. Papa. Sí, Imagínate, por eso es que nosotros tenemos que orar mucho por el Papa. Y en cada misa se dice que se ofrece una intención por el Papa, por los sacerdotes y por los consagrados, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ir finalizando. Vamos a ver lo que es en el caso del diácono, que es prácticamente, eh, por así decirlo, participan de una manera especial. Es un tipo de misión y en la gracia de Cristo dice, los marca con un sello, claro, está en un carácter que nadie puede hacer desaparecer y que los configura como Cristo que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Ay, pero va a decir, entonces se está quitándole el servicio a Cristo. No, fíjate, en Marcos 10:45, Lucas 22:27, vemos esta escena tan particular. Es más, San Policarpo de Esmirna, en su epístola a los Filipenses capítulo 5, 25 y 2, nos habla acerca de esto. Y es más, correspondiente a los diáconos, entre otras cosas, conviene asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Eucaristía y en la distribución de la misma, también como en la celebración de los matrimonios y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exegias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Por eso es tan importante, y vuelvo a ir menciono, un saludo a nuestro hermano Jesús Urones, que se está preparando para el diácono, que tanto nos sirven, porque son servidores también ellos, ¿verdad? Esto lo vemos en la Lumen Gentium 29 y en Ad Gentes 16. Entonces, imagínate, el orden que tiene la iglesia es bellísima. Por eso es que la iglesia católica es hermosa en todos sus aspectos, en sus claro que sí. servicios, ¿verdad? A Claro ver, que sí. Y de alguna hecho, pregunta. hermano, en las órdenes que estás hablando, también recordemos que están dentro de la Iglesia Católica las órdenes monásticas. Y ya que me lo recordaste, posiblemente en enero, si Dios lo permite, vamos a tener varios programas especiales hablando solamente de las órdenes monásticas, Ah, qué incluso bueno. la de los ortodoxos, porque las monásticas de nuestra Iglesia Católica Occidental, pues son los benedictinos, ¿no? Vamos a hablar de los benedictinos, de los dominicos, de todo eso, pero también de los ortodoxos, que son orientales, ¿verdad? Y que vienen también desde el siglo primero. Vamos a hablar un poquito también sobre eso. Entonces, a modo de anuncio. Sí, fíjate, Rigo, ahora voy a hacer la pregunta. ¿Por qué crees tú, y ojo con esto, por qué crees que es necesario que algunos pecados sean remitidos al obispo e incluso al Santo Padre? Y Yo creo me que yo hice esa imagino, pregunta. hermano, en mi inmensa ignorancia de laico, porque yo soy un simple laico católico, pues porque son pecados muy graves, muy fuertes, muy pesados. O sea, tienen que ser de verdad pecados gravísimos para remitírselo a una autoridad superior al sacerdote como el obispo y ni qué decir el papa, ¿no? Pero, o sea, la pregunta va en relación, sí. Fíjate que algo que me decía un protestante me decía, bueno, pero y no dicen ustedes que el sacerdote puede perdonar cualquier tipo de pecados, no tiene el poder, pues, no me decía, ¿no es acaso esa su función? Claro, no hay, escucha, no hay pecado que un sacerdote no pueda perdonar. El sacerdote es el papa, es el papa, un sacerdote es el obispo, como tal como tú lo dices. Con este ejemplo quiero aclarar esto. Fíjate, ¿qué pasaría, Rigo, si en tu trabajo vienes y accidentalmente con, no sé, con una escoba golpeas al conserje? Bueno, pues
quizás hasta incluso sea por una broma, lo tomen, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora colocamos a la secretaria? Ya hay un poquito de pena porque tiene una función un poquito más por arriba del conserje. ¿Qué pasaría si ahora vienes y golpeas a tu superior? Ah, no, Ya imagínate. todavía va otro poco más arriba. Ahora imagínate qué pasaría si vienes a golpear al que fundó la Al empresa dueño, al dueño de o la al empresa. dueño. Te quedas sin trabajo. No, ya Entonces, de hecho yo creo que ya, ya desde el supervisor del jefe ya te quedas sin trabajo, pero imagínate, yo creo que le pegas al dueño de la empresa y vas preso a la cárcel de una vez, no solo claro. despedido. Entonces, en este aspecto, así también hay grados de pena. Hay Ajá, grados que no es que no pueda sacerdote perdonarlos, sino que requieren, por el tipo de pena, un nivel superior, en este caso obispo, o incluso son remitidos al Santo Padre por la gravedad, tal como lo mencionas, y es que todo pecado es un insulto no al Papa, no al sacerdote directamente, es un insulto al mismo Dios, un pecado. claro, claro. Imagínate ahora los niveles de transgresión de los pecados, porque no es lo mismo que yo te diga, sí, Rigo, no robé tu celular cuando en realidad yo lo tengo en mi bolsa, a decir, Rigo, yo maté a tu familiar. Es totalmente diferente. El grado de pena es distinto, Claro. por lo mismo requiere un grado o nivel superior, en este caso del obispo o podríamos llamar de Santo Padre, ¿verdad? En este caso, imagínate el asesinato de un sacerdote, solamente el remitido por el Papa pudiese ser absuelto ese pecado. Sí, Entonces, de esa manera pudiéramos contestar ese tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, así es, de esa hermano. manera se ve. Bien, dice Adre Reynoso, dice el pecado de uno afecta a toda la iglesia, claro, claro, pues la falla de un miembro afecta a todo el pueblo. Claro, y es que por eso San Pablo nos dice que nosotros formamos un cuerpo y los demás somos miembros. De ahí que no digamos, ah, no, yo soy iglesia, o todos somos sacerdotes. No, no, no es así. Si no, San Pablo no lo mencionara. Hay unos que son, no diría el ojo, no le va a decir al pie, no, no, no sirves, ¿sí? Sino que cada uno con su función, el ojo, al pie, la mano, los menciona como miembros, pero en unidad, un solo cuerpo. En ese sentido es que habla San Pablo. Y lo mismo con los sacerdotes, ¿verdad? Bien, Rigo, no sé, Bueno, hay varias preguntas, no sé si quieras responderlas, hermanos, antes de pasar no, a la, no sé qué actividad, o todavía te falta. no, ya no, pues precisamente iba a finalizar porque si te diste cuenta vimos un poquito de citas bíblicas, mencionamos algunos santos padres, citamos doctrina, entonces estamos cumpliendo con el tripié. Incluso dice, creo que la apostasía también es un pecado reservado. Sí, cierto, es un pecado reservado eh, a la autoridad de la iglesia, que en este caso pudiera ser a un obispo de la parroquia o de la diócesis, o si no, incluso hasta al Santo Padre, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad hasta donde ha llegado la apostasía. ¿Verdad? Sí, Yo hermano. creo que no sé si sabes un poco de Martín Lutero, que si fue el Papa o quien pidió que se retractara, ahí pudiéramos ver la situación de nivel, ¿verdad? Que no fue solo un sacerdote, sino que tuvo que ver una autoridad. Bien, Claro. entonces mira, la actividad es la siguiente. Aquí veo a Mari Carmen, a Reynoso, Juan Rivera, Alexandra Lama, María del Carmen, Carmen HG. No sé si estarán presentes, pero bueno, voy a lanzar la primera pregunta y obviamente quien responda en los comentarios más rápido, obviamente pues se va a ganar la sorpresa. Mi pregunta, vamos a realizar una o dos preguntas y pues vamos a tener para bien pues dar ese regalo sorpresa. Fíjate pues, yo mencioné varias citas bíblicas, Ahora, pregunta acá, si en todo caso el deber de los sacerdotes es el cuidado de las ovejas, pregunto, ¿por qué es necesario que sea supuestamente soltero? ¿Será que se pueden casar los sacerdotes? ¿O es que
no se mencionó ahí por ahí algún tipo de rito. ¿Te acuerdas? Yo lo dije, hay ciertos ritos del cual se compone la iglesia. Entonces mi pregunta es, si es necesario el cuidado del sacerdote al pueblo, te pregunto, ¿es necesario que sea soltero? Sí, no, ¿y por qué? Vamos a ver y leer los comentarios. El primero, que lo Ajá. mencione en el chat. Ahí lo pongo en Sí. la pantalla, cualquier cosa. De A ver. momento nada. Dice, para mientras vamos a leer, dice, el aborto es un pecado que atenta, sí, el aborto es un pecado grave porque atenta contra la vida. Eso diría, mis amores, Okay. ya me cayó la migra aquí. Agre Reynoso, bien, me imagino que iba a resonar. Agre Reynoso. Bien, mi amor, ve con tu mami. Dice, San Pablo nos dice que nos conviene quedarnos como él, bien soltero, para que el soltero dedique todo su tiempo a Dios. Es correcto, así es. San Pablo nos habla acerca de que tengan los llamados al sacerdocio dedicado el tiempo únicamente a Dios. Ahora, yo voy a decir esto. En rito latino, el sacerdote opta por decisión y por disciplina, es una orden disciplinar, el celibato. Ahora, esto afigura no solo de San Pablo, fíjate, Rigo. Te voy a mencionar quién fue soltero. El mismo Sí. Jesucristo. Jesucristo fue soltero, Y claro. si ya dijimos que Jesucristo es el sumo sacerdote, en figura de él y por servicio, dice que en las Sagradas Escrituras menciona que hay eunucos que han tenido eso por nacimiento, otros que son hechos por los hombres, y menciono esto porque en la antigüedad habían reinas y princesas que eran necesario que se cuidara para que no fueran violadas o raptadas, y los hombres que estaban al cuidado de ellas tenían que ser eunucos, obviamente para que no se aprovecharan de ellas, ¿verdad? Claro. Entonces eran hechos por los hombres, eunucos. Dice, pero hay unos que son eunucos por amor al reino de los cielos. Dice, quien entienda, quien pueda entender, que entienda, que tenga oídos, que entienda. Sí, Entonces, y ahí es donde entra el papel del sacerdote, del sí. rito latino, y obviamente dice, sí se pueden casar, pero en el rito oriental es cierto, también. Vamos a dejarle a María Ella del fue la Carmen. primera que contestó. Bueno, ya Y Gare eso puso en el chat. Reynoso, le vamos, tal vez les toma su correo electrónico, vamos a enviarle pues un regalo especial a ellos dos por haber contestado, pero esa es la explicación. Entonces, en todo caso, es el ejemplo de Cristo mismo que fue célibe, ¿ya? Entonces, en este caso, pues ahí estamos con la resolución de la duda. No sé si tienes alguna otra pregunta, Rigo. Bueno, es una pregunta que nos hace rato sobre el tema del Espíritu Santo. Eduardo Duarte dice, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Ok. No es un pecado en concreto así como decir, ah, me robé este vaso. No, es una actitud. Y es una actitud que se toma hacia la misericordia de Dios. Te explico. Imagínate que tú y yo estamos ahorita platicando hacia la par, vengo y te golpeo intencionalmente. Claro. Vienes tú y me perdonas. O sea, yo te digo, mira, Rigo, perdóname. No, me perdonas. Vengo y te pego otra vez. Me vuelves a perdonar. Vengo y te pego otra vez. Y empiezo empecinadamente a golpearte. Eso quiere decir que yo no tengo la intención recta de venir y arrepentirme y de pedirte perdón sincero. A eso se llama desesperar empecinadamente de la gracia de Dios. Es decir, yo me empecino en tanto en el pecado que no puedo venir y obtener ese perdón, no porque tú no me lo quieras dar, es que yo no lo quiero recibir. ¿Me entiendes? Eso es Claro. una. Otra, vengo y te pego, el mismo ejemplo, vengo y yo te pego, Rigo. Pero vengo y me pongo a pensar y digo, no, le pegué a Rigo, me duele, no, no me va a perdonar Rigo. Y me voy sin pedirte perdón, Claro. presuponiendo que tú no me vas a perdonar. A eso se le llama desesperación de la gracia, pero
pensar que el pecado es más grande que la misericordia de Dios. En esos dos casos es cuando se menciona el pecado contra el Espíritu Santo, porque no puede venir darte el perdón Dios, no porque no lo quiera, no porque atente contra su soberanía, sino que es que tú no lo quieres recibir, tú desesperas de esa gracia y no la recibes por propia voluntad, ya sea por empecinarte o porque crees que el pecado es más, tu pecado es más grande, que obviamente eso es una blasfemia, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Es más, Dios quiere perdonar al pecador, pero es el pecador que le da la espalda. ¿No Y es es así lo que como el ajá, pecado que cometió Judas Iscariote, que se desesperó? suicidó? Ahí está, prácticamente es el Desesperó. ejemplo más claro, gracias Rigo, del pecado contra el Espíritu Santo. O sea, él desesperó, él creyó Claro, que su pecado era tan grande que su maestro no lo iba a perdonar. Oye, claro. si Pedro que lo negó, si Pedro que lo negó, ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Cuál fue la? Es que uno huyó del perdón y el otro lloró. Y imagínate que lloró de dolor y se arrepintió. Más tarde dice que Dios lo confirma, que nuestro Señor lo hace, lo confirma y se apacienta a mis ovejas, apacienta a mi Claro, rebaño. Entonces, sí, es eso mismo, esa es la ese es el pecado contra el Espíritu, es una así actitud es. ante la gracia de Dios, Así ¿verdad? es. Bueno, hermano, dos preguntas rapidísimo ya, pues ya vamos sobre hora y 7 minutos. Dos preguntas y ya, la última. Una es de María del Carmen, dice, cuando se ordena a un obispo como cardenal, Buena pregunta. ¿y por qué? ¿Cuál es el servicio del cardenal? Una de las funciones en este caso es que no se ordena, no es que no se ordene, eso era lo que yo les decía, no es que se ordene, se crea, porque obviamente ellos son obispos, ellos son Claro, sacerdotes, dentro del orden son obispos, pero se crean bajo el colegio cardenalicio para que puedan venir y ejercer las funciones de cuando el Papa a cierta edad, por enfermedad o por muerte, pues ya no pueda continuar. Entonces, en este caso, ellos están dirigidos hacia una misión concreta de guiar y el color rojo que ellos utilizan viene a decir que están dispuestos incluso a derramar su sangre para el cuidado y protección y enseñanza del pueblo de Dios. Entonces, en este caso, por eso es que se llama cardenal, o sea, usan un color rojo, un color púrpura, o sea, es el símbolo de decir que están dispuestos a dar su vida tal como los claro, apóstoles en antaño, que dieron su claro. vida todos martirizados, exceptuando Juan por muerte natural en Patmos, todos mueren martirizados, todos. Entonces ellos, en virtud de esa gracia, dicen, estoy dispuesto a dar mi vida por la iglesia universal. Y Sí, están dispuestos y están puestos para el servicio de la iglesia, especialmente para asistir al pontífice también en las decisiones conciliares y todo lo demás, ¿verdad? De ahí pues que los concilios incluyan los cardenales y todo lo que se ha visto en la historia. Yo creo que vimos hace poco cómo era que se elegía al Papa y eran los cardenales los que iban encabezando, ¿verdad? Todo esto. sí. Y hermano dice, ¿el pecado de un sacerdote es más grande? Pregunta Verónica. El pecado de un sacerdote es más grande en el sentido que él conoce la plenitud o el peso que recae en sus hombros por su servicio. Recordemos algo, recordemos algo. ¿Cuál es la diferencia entre las demás 12 tribus, entre las tribus y la tribu de Leví? Es que una era la que tenía la función principal. Es más, si alguien se acercaba a ese santo tabernáculo, dice que solo con el hecho que se acercara sin autorización, moría. Solo los levitas tenían la opción de venir y de ofrecer esos sacrificios sin que a ellos nada les pasara. Claro. Entonces, a sumo grado, imagínate ahora un sacerdote. No por eso va a ser inválida una misa. Imagínate que el sacerdote haya cometido adulterio una media hora antes o qué sé yo de ofrecer una misa. No, pero su pecado reclama al cielo por la misma acción que está cometiendo, aunque la acción de él no haya invalidado la misa, pero el pecado de ellos es
por eso decía William, en este caso, es grave, porque de ellos se espera el cuidado del rebaño y la santificación. Por medio de la santificación de ellos, yo también me santifico, ¿verdad? Entonces es bastante grave en este sentido. Por eso Listo, tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes. así es, hermano. Bueno, hermano, entonces ya vamos finalizando, llevamos Sí, hora y 11 minutos ya para finalizar el programa. Muy importante, hermanos, hacer un pequeño anuncio, recordar que nos queda ya solo una clase sobre estos serie de 7 programas sobre los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Nos queda una clase pendiente, va a ser en el transcurso de esta semana. Yo lo voy a estar avisando en mi muro de YouTube y en mi muro de Facebook sobre el tema del sacramento de la unción de los enfermos con el hermano George Ardon, quien es un oblato benedictino, pertenece a la comunidad de los benedictinos. Entonces, pues hay cualquier cosa para que lo tengamos presente. Hermano, entonces una pregunta, José. ¿me pasas el correo de los dos No, hermanos no me lo han que... pasado, a eso iba a preguntar. María del Carmen, si puedes poner tu correo aquí en el chat, pues sería perfecto para pasárselo al hermano. O no sé si tú, José, puedes poner el tuyo también. El mío, Sí, pero para que ellas sí, dos, ¿cómo? bueno, Es que a mí son me dos libros, atropella la ¿no? tecnología. Sí, sí, o sea, es un libro que se le va a entregar a cada uno de ellos. Ok, una es En María del formato PDF. Carmen, ajá, que fueron de las que respondieron primero, ¿no? Sí, la Solo que el cuestión otro acá no me es que acuerdo cuál fue. te lo voy a enviar a ti. Mira, es que a mí me atropella la tecnología, Rigo, pero no sé cómo colocarlo acá. Vamos a ver. Escríbelo ahí en el chat, en el público, o me lo envías a mí aquí por privado. Ay, no sé cómo sacar la arroba. No, si no, mira, que me lo pasen a mi correo y yo te lo paso a ti, más fácil. Yo lo voy a apuntar aquí. Perfecto, Bueno, yo voy a perfecto. poner mi correo por aquí para que lo mande María del Carmen. Ya está. Ok, Ahí ahorita lo está, copio. Ahí sí. ahí está mi correo. Entonces, María del Carmen, escríbame ahí para ese libro. Y el otro no me acuerdo quién era. Era Agre Reynoso. Ah, ok, de los que contestaron primero. Ok, bueno, Agre ahí Reynoso. a los dos, ¿verdad? Que me escriban a mi correo y yo le paso la información a mi estimado José Aquino para que él vea a ver cómo le hace para mandarle los libros, ¿no? Claro. Está bien, Rigo. Yo digo que finalizamos. No sé si Listo. tienes algo más que decir. No, nada más, hermano, solamente recordar, ¿verdad? El próximo programa yo estaré avisando, todavía no tengo un día, es antes del 24, por supuesto, sobre el sacramento de la unción a los enfermos. Ya con eso cerramos los 7 programas sobre los sacramentos de la iglesia. Tener presente que si Dios lo permite, el próximo año vamos a tener varios programas sobre las órdenes monásticas, tanto de los ortodoxos como de los católicos, y vamos a tener programas también de diferentes temas. Vamos a tener un seminario de batalla cultural contra el progresismo. Vamos a tener un congreso de apologética católica con los apologetas más reconocidos de Latinoamérica. Y pues vamos a tener también de aquí al 24, si me da chance, algunos programas navideños. Entonces, antes del 24 de diciembre. Y van a ser, eso sí, programas cortos, no muy largos, de 1 hora o algo así, porque entenderán, yo trabajo de noche, entonces pues me tengo que ir rápido para mi trabajo. Por lo demás, hermanos, muchas gracias a todos los que están presentes, gracias al hermano José, ¿verdad? Por asistir, por ayudarme a dar este programa. A todos los hermanos que nos han ayudado también a dar el programa, a los que han estado ahorita conectados, participando, que Dios los bendiga, que Dios se los pague y nos vemos hasta la próxima, hermano. No sé, unas últimas palabras, José, para ya ir, ya para despedirse. No, bueno, gracias a todos ustedes, gracias Rigo como lo digo siempre, por aguantarnos 1 hora y 15, estar ahí al pendiente del programa. Apoyen al hermano Rigo en su programa. Eh, Miren, oremos por nuestros sacerdotes, eso es lo que les iba a decir. Oremos mucho por ellos. Aprendamos a que ellos también son seres humanos, son hombres que muchas veces se sienten solos. Ayudémoslos económicamente también, hermanos. Aprendamos a ser desprendidos de nuestro dinero, ayudámoslo.
Y bueno, ¿qué les digo? Informémonos más de nuestra doctrina. Miren, en 1 hora y 16 no se abarca todo nos llevaría meses este sacramento. Pero sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, apoyemos a Rigo en su canal, y creo que Richbel también vamos a hacerle un poquito de campaña. Suscríbanse también va a haber un programa, creo yo, una escuela de Rigo, de Richbel. Es un curso del papado. Va a ser Ajá. 4 sesiones y empieza a inicios de enero del próximo año, si Dios quiere. Entonces, para que lo tengan presente en su página de Facebook. Claro, ahí hay. Entonces, hermanos, ahí está. Listo. Tienen a Rigo ahí, que es un titán de la apologética. Mira, Rigo, te felicito. Excelente debate de la sola escritura. Por ahí todavía se están sobando los golpes de la arrolladora que le diste de la arrollada que le diste al hermano Néstor. Un saludo, Néstor, si me escucha. Pero bueno, felicidades, Rigo. Gracias, hermano, muchas gracias. Recordar que hoy es el cumpleaños número 88 del Papa Francisco, si no me equivoco. ¿De veras? Sí. Sí, entonces hay que orar mucho por el Papa. Me encomiendo sus oraciones. Mañana cumplimos 14 años de casados con mi esposa. Ahí sí que nos encomendamos. Vale que se acordó, ¿verdad? Porque si no le hubiera ido feo ahora, apenas termina el programa. Sí, cabal. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, Rigo. Gracias por invitarme a tu canal. Y ya sabes, pues aquí también en Guatemala tienes un rinconcito a donde venir y eres bienvenido. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.